$6 el barril. Con todo esto, creo que ya podemos contactar con Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Buenos días, Eva. Arrancamos este primer análisis del día. Pablo, estamos viendo cómo los futuros al otro lado del Atlántico, en Wall Street, arrojan un signo positivo. Es verdad que con un movimiento bastante moderado. Y comenzando además poniendo la mirada en Wall Street, ayer veíamos además cómo han aumentado esas ventas minoristas, lo que de alguna manera tendríamos que interpretar como probablemente hace que la Fed mantenga esa ruta, esa guía en su camino de política monetaria, normalización y de subida de tipos. Con los datos que vamos conociendo, ese pulso de la economía americana, también esos datos de inflación industrial hace 2 días, el dato de IPC la semana pasada. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo estás viendo a la economía de Estados Unidos y qué podemos esperar? Bueno, seguimos teniendo un año muy complicado, ¿no? Después, sobre todo, de este rebote de mitad de octubre, pues todos los inversores se preguntan si este es el buen rebote, si el mercado ha hecho ya suelo con una cierta estabilización de los datos macro, ¿no? Pero hay una máxima que todos los economistas y sobre todo los dedicados al mercado financiero nos hacemos, y es que ningún mercado bajista ha finalizado antes de empezar una recesión. Esto a más de uno no le gustará. Es decir, parece históricamente que necesitamos entrar en la recesión y a partir de ahí los mercados pueden adelantar en torno a 6 meses una recuperación, digamos, afianzada o sólida. Y lo que tenemos antes de que se cuaje la recesión, que previsiblemente llegará en 2023, son rebotes de un mercado bajista. Es verdad que este último rebote está durando, en cierta medida, más de lo que algunos esperaban. ¿Por qué? Pues porque ha habido una cierta estabilización de los niveles de confianza en los mercados, esa confianza del consumidor, la confianza que hemos visto incluso ayer en el ZEW, tanto en la eurozona como en Alemania, un deterioro mínimo del empleo, no solo en Estados Unidos, que eso es bastante palpable, sino también incluso en Europa, y bueno, ante una mayor presión hipotecaria, la verdad es que con los tipos a 30 años por arriba claramente del 7% en Estados Unidos, e incluso en España hemos visto ya cómo en los datos de inflación los precios de la vivienda caían con bastante claridad, de momento no está afectando. Es cuestión de tiempo, pero hay cierta estabilización, ¿no?, de los niveles macro, no han ido cayendo a más. Respecto a la micro, que tiene una solidez, yo diría que insostenible, ¿no?, con unas valoraciones PER en Europa en torno a 13 veces beneficios, lo que dice es que, bueno, pues las cotizaciones han ido subiendo y las estimaciones de beneficios no han ido bajando, a pesar de tener en ciernes esa recesión. En la geopolítica, ¿qué podemos decir, no? La estabilidad en un riesgo enorme, como hemos visto en los misiles caídos, desgraciadamente, en Polonia. Estabilización también en las materias primas, y salvo las criptomonedas, que desde luego no, de estabilidad tienen poco, pero no está habiendo un efecto contagio, como algunos preveían. Es un mercado puramente especulativo, que no pensamos que haya un contagio. Lo contrario sí, es decir, cuando hay caídas en Nasdaq suele contagiar el apetito de los riesgos de los inversores en criptomonedas, pero digamos pasar hacia el otro lado, decir que las criptomonedas desestabilicen, solo, como bien has comentado, que algunas gestoras, buscando codiciosamente esos rápidos beneficios de otros años, pues puedan tener algunas dificultades. Por ahí puede llegar, pero no creo que vaya a ser un contagio masivo. Con lo cual, pues la situación bastante compleja y bueno, pues como siempre digo, nosotros hemos ido tomando posiciones en el mercado. Hemos hecho un cambio muy importante, Eva. Ya sabes que hemos estado 1 año y medio cortos apalancados del boom, que nos ha hecho tener los fondos de renta fija ligeramente en positivo contra todo pronóstico. Pero hemos ido bajando la exposición a ese corto apalancado del boom y de otros bonos, y ahora estamos ya neutrales. Es decir, creemos que hay oportunidades en el mercado de bonos. Todavía no hemos comprado masivamente, pero sí es cierto que hemos visto una caída de las tires, una subida del precio de los bonos, y eso pues nos ha hecho cerrar la posición y quedarnos de momento neutral y ya tendientes a buscar compras en los bonos, lo cual eso es algo positivo, ¿no?, para el cambio en las carteras. Así que, bueno, digamos que cierta estabilización, ¿no?, dentro de un mercado que, como bien has comentado, los retailers ahora empezarán esta época típica del Día del Soltero, del Thanksgiving, bueno, Black Friday, Cyber Monday, Papá Noel, en Reyes y todo lo que se pueda, pero no se prevé una campaña de consumo muy potente con estas subidas de tipos y con los últimos datos de inflación
no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa, ¿no? Incluido Reino Unido. Reino Unido, los datos de 11,1% o los 12,6% de la armonizada ayer de Italia son un mazazo, ¿no? La Unión Europea podría tener en torno al 10,7%, hoy conoceremos a las 11 el dato definitivo de inflación de octubre. Así que en Europa todavía, no sé, este repunte fuerte que hemos tenido, incluso mayor a los índices americanos, a mí personalmente sí me ha sorprendido. Estabas haciendo esas diferencias sobre el comportamiento de los mercados. Hemos venido de analizar el pulso de la economía europea. Apuntamos cómo se acercan muchas fiestas. Se supone que llega mucho gasto. Aún así, aunque no cumplamos con lo que tal vez en otros años se haría, ¿no? Por esa menor confianza en lo que pueda venir. Pero el tiempo que llega es el que es, como también se supone que viene acompañado del frío y de subir la temperatura de la calefacción. Esta mañana estamos escuchando a Engie advertir cómo Europa no tiene que confiarse pese a los niveles de almacenamiento de energía y que debe mantenerse pendiente y vigilante sobre la conservación de la energía, porque dice que si bien ha mejorado la situación, la volatilidad del precio del gas continúa y que ese clima templado de octubre tampoco nos puede llevar a error, porque lo que llega después es el invierno. El contexto sigue siendo difícil. Hemos estado asistiendo a esos debates dentro de los socios europeos para tratar de frenar esa inflación energética, esas medidas y propuestas para topar el precio del gas. En ese contexto, haciendo la radiografía sobre cuál es el escenario al que sí o sí vamos a ir abocados, más allá de ese rebote que por parte de los mercados no te crees tanto en el mercado europeo, ¿cuál es ese horizonte, cómo tenemos que prepararnos de cara a la inversión y de cara a esa radiografía macro que esperamos? ¿Cuál es el dibujo? Bueno, por un lado, hasta un tema muy interesante, porque tengo aquí el gráfico delante del gas europeo y la verdad es que hemos tenido una convulsión. Ha pasado algo por el estilo que pasó con el Brent, ¿no? Que llegó a estar el spot en negativo. Es decir, hemos llenado tanto los depósitos de gas que pues los barcos, los metaneros que querían, dejar ese gas, pues no tenía valor, porque no tenía sitio donde guardarlo. Eso fue en el mes de agosto, que tuvimos los 300 euros megavatios hora por el máximo, multiplicando por 6 veces el precio, y ahora estamos en 116. Bueno, vamos a ver, porque desde luego el invierno está siendo muy liviano. Bueno, todavía no estamos en invierno, pero no está siendo muy liviano, pero puede haber repuntes, puede haber otra vez un problema, ¿no? Todavía estamos en una crisis energética, no olvidemos que el conflicto bélico no ha finalizado, así que ojo con eso, incluso también el precio del Brent, que estamos en $92 barril el Brent. Si no hubiera esta crisis energética y si no hubiera la guerra de Ucrania, los niveles de precios estimamos en Diva Conservador que tendría que estar en 70, que es el precio de hace justo un año. A nivel, como decías, de inversión, bueno, las carteras, yo he seguido más posicionado en Estados Unidos, creo que tiene mucha más visibilidad en el mercado, los resultados, las valoraciones, la visibilidad del empleo, la precisamente independencia energética, pero reconozco que en el corto plazo, salvo los 3 últimos días, que efectivamente sí hemos tenido un rebote bastante fuerte de Estados Unidos respecto a Europa ha tenido una outperformance desde el 15 de octubre, sobre todo debido a la composición de los índices, es decir, lo explicábamos en Negocios Televisión un día, un rebote muy fuerte del sector tecnológico y sin embargo no tuvo impacto en los grandes índices, porque las tecnológicas no tienen demasiado peso en los grandes índices, desde luego no lo tienen en el Eurostock, y eso, esa caída de la tecnología hizo que la outperformance de Europa fuera importante. Yo creo que esto es temporal, prefiero confiar en las grandes compañías con balances sólidos en Estados Unidos y aproveché para echar la caña, incluso una Apple, ¿no? A pesar de que todos sabemos que la producción y el consumo también de bienes tecnológicos va a caer, prefiero quedarme con la solidez de un Apple, incluso después de los resultados de Google, que, bueno, el mercado la machacó, pero para mí no fueron tan malos, simplemente dijo que la inversión publicitaria iba a caer algo. He preferido para echar la caña, y de momento muy bien, porque el rebote último me ha venido bien, pero sigo, en el asset allocation, la distribución de activos en cartera más largo de Estados Unidos, y aproveché el momento bajo relativo respecto a Europa, y en Europa, la verdad es que la eurozona tengo bastantes pocas cosas, que prefiero ser muy cauteloso. Creo que el futuro de Europa, o hemos sido demasiado optimistas, ¿no?, con los resultados empresariales, y no olvidemos el euro, está a 1,0385, que lo diría, ¿no? Hemos perdido la paridad hace tan solo 2 semanas, estábamos por debajo, es decir, ha habido una apreciación del euro, se prevén más subidas de tipo en Europa. Yo creo que hay que ser más cauteloso
España, con Europa. Según las estimaciones de la Comisión Europea, si cogemos desde 2019 a 2024, España sería el país con menor crecimiento de toda la Unión Europea, a pesar de que Nadia Calviño saque pecho porque la base comparable actual le viene muy bien para este crecimiento que estamos teniendo en España. No obstante, los datos de inflación de octubre han sido bastante mejores que el resto de nuestros socios, ¿no? Así que, bueno, seguimos largo de Estados Unidos, un poquito más neutral en equity, pero no hemos incrementado tanto las posiciones como para coger todo este rebote, pero creemos que no es el rebote tan fiable como comentábamos al principio. Ese rebote no se va a consolidar hasta que no entremos en recesión. Pablo, antes de terminar, hoy tenemos cita para asistir, a ver qué nos cuenta Jeremy Hunt, el ministro de Economía, canciller en el gobierno de Londres. Tenemos frente a ese 1,035, en lo que vimos a la libra en septiembre, la tenemos en 1,1906 ahora y esperando esos movimientos, esos anuncios en recortes, bueno, para mejorar las arcas, la confianza. ¿Cómo crees que se prepara el mercado para recibir ese anuncio y qué confianza tienes en ese plan? Bueno, para muestra un botón. Fíjate que, y a mí esa se me escapó, ¿eh? Se me escapó porque estaba corto del bull y no toqué los yields británicos. Tenemos la rentabilidad del bono a 10 años británico en el 3,136. Llegamos a estar al 4,5. Es decir, después de esa desestabilización de la libra y de los bonos británicos, la verdad es que la subida de los precios de los bonos ha sido brutal y la caída por ende de la rentabilidad. Por lo tanto, parece que ahora el mercado sí confía en los planes de Reino Unido después de ese especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero desde luego de desacople que hubo respecto a la lógica con unas tasas de inflación brutales. Pero tiene una patata caliente y vamos a tener las reuniones de los bancos centrales 14 y 15 de diciembre que van a ser muy importantes para cerrar el año, que no todavía el ciclo. No olvidemos que el Banco Central británico lleva subiendo tipos desde hace casi un año, desde diciembre, mucho antes, 7 meses antes que el Banco Central Europeo, pero todavía le queda espacio para subir tipos. Pero insisto, por lo menos el mercado, ya que la pregunta era esa, está mucho más relajado. Los tipos, la libra e incluso a nivel general los titulares del Financial Times ya no son los que eran, ¿no? Ha sido bastante efímero, pero bastante duro ese episodio que podría llegar en algún otro país y si tenemos esos desajustes entre la política fiscal y monetaria. Pero la verdad es que la reunión se plantea de una forma mucho más moderada. Pues Pablo García, director de IVA Consort Value, como siempre ha sido un placer este tiempo de análisis, un jueves más. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias Eva.